Buenos días, Dios les bendiga. Este es el Pan para el Desayuno. Soy el pastor Víctor Godoy de Grace Covenant Church Latino. Estamos a septiembre 29 de 2023 y vamos a hablar acerca de las parábolas de Jesús. Cuando Jesús les comenzó a hablar a la gente, a la multitud, por parábolas. Bueno, primero, ¿qué es una parábola? Una parábola es como es comparar dos cosas. Y Jesús usó eso para enseñar la palabra, para enseñar sus principios. Y, la gran mayoría de parábolas comparan elementos o facetas del reino de Dios con cosas o aspectos del diario vivir. ¿Para qué? Para que las podamos entender más fácil. Pero había una característica especial de las parábolas. Y las parábolas tenían el propósito de que las personas que verdaderamente quieren entender el reino, quieren entender las enseñanzas de Jesús, tengan que venir a Él para que sea Él mismo, a través de su Santo Espíritu, quien nos lo explique, quien nos lo revele a nosotros. De igual manera pasa con toda la palabra, pero específicamente y especialmente pasa con las parábolas. Entonces, mire la situación de los discípulos. Jesús les habla la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Y cuando ellos reciben la parábola, se quedan también pensando, bueno, ¿a qué se refiere esto? Y vienen y le preguntan a Jesús. En Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Si tú no entiendes algo de la palabra, si yo no entiendo algo de la palabra, tengo que venir a Él. Igual, de esta manera pasa también aún en las enseñanzas en la iglesia. Si yo voy a la iglesia y hay cosas que no entiendo, que siempre, alguna vez o siempre o muchas veces va a haber cosas que no entiendo de lo que están enseñando, yo debo venir a preguntarle al Señor, Señor, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Quedarme pensando, quedarme meditando y preguntarle a Él. Yo te aseguro que Dios te lo revela. Entonces, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué hacía la diferencia? Que fueran discípulos. La diferencia la hace en que un discípulo busca las respuestas en Jesús. El que no tiene intención de encontrar las respuestas en Jesús, Jesús dice, ese tiene el corazón engrosado, el corazón hinchado, no le importa el reino. Le importa quizás que ser sano, le importa quizás que yo le provea, le importa quizás que yo le dé, pero no está interesado en crecer en el conocimiento de mí, ni en crecer en relación conmigo. Lo que dice Jesús, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón de este pueblo no le interesa aprender de Dios, aprender la palabra. Entonces, dice que, porque al cualquiera que tiene le será dado, se le dará y tendrá más. Pero al que tiene, ¿qué? Al que tiene el deseo de aprender, al que tiene el deseo de entender la palabra, de entender las parábolas. ¿Cuál es el llamado hoy? Que nosotros entendamos ese principio. Oigo las enseñanzas y luego voy y le digo a Jesucristo que por medio de su Santo Espíritu, Él me lo enseñe, Él me lo revele. Hazlo con todo lo que recibas de parte de Dios. Hazlo con todo lo que tú leas en la palabra. Hazlo con todas las prédicas que escuches. Hazlo con las enseñanzas que recibes en la iglesia. Y vas a ver cómo crecemos en el conocimiento del Señor. Y entonces se nos dará más. Porque seremos de los que vemos, de los que tenemos ojos y vemos. Tenemos oídos y oímos. Oremos.
Señor, ayúdanos, Padre, a entender que necesitamos que a través de Jesucristo nos sea enseñada tu palabra, nos sean enseñadas y explicadas tus parábolas. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a buscarte más y más, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que por medio de tu Santo Espíritu tú nos lo revelarás. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. Dios te bendiga.